Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Hoy tenemos un programa, a mi juicio, bastante importante. Vamos a hablar de algo que os va a llevar a vuestro límite de ruptura de la realidad. Es un programa que os situará en el llamado borderline o la línea máxima en la cual las cosas parece que pasan de ser una hipótesis a convertirse en una extrañísima realidad. Veréis, voy a empezar haciendo referencia al programa Otros Mundos, que el otro día tuve ocasión de escuchar, y en el cual hizo unas excelentes reflexiones Paco Buitrago. Mi más sincera enhorabuena por esos análisis a los que llegó. Vamos a hablar de ellos, los vamos a ampliar y vamos a comenzar diciéndoos de qué se trata. Imaginad por un momento que la crisis a nivel mundial fuera falsa. Fuera falsa. Todo el mundo piensa de una manera, todo el mundo ve que la crisis va hacia una dirección, una especie de desastre, de caos. Nos dirigimos hacia el abismo, como hemos dicho en muchos de nuestros vídeos. Pero pensad por un momento que lo que ocurre no es una crisis, sino algo totalmente distinto. Como decía Jordan Maxwell, nada en este mundo funciona de la manera que crees que funciona. Esas son las palabras de Jordan Maxwell. Fue un cineasta norteamericano de Hollywood, hombre ya veterano, y que, bueno, pues él llegó a esas conclusiones, entre otras muchas, a lo largo de su experiencia personal. En realidad, nada es lo que parece. Si nos damos cuenta y observamos el clima que se está produciendo, hay algo que domina ese clima. Y es esta palabra, crisis. Nadie la pone en duda. Hay una crisis económica. Todo el mundo está de acuerdo. Los medios de comunicación están de acuerdo. Están de acuerdo los bancos, nuestros políticos, e incluso nuestro vecino, cuyo hijo ha perdido el trabajo, o tal vez su hija ha perdido la casa con aquella hipoteca que no pudo pagar. Crisis. Ese es el término que mediáticamente ha generado un clima. Pero imaginad por un momento que esta crisis no es real. No es real. El mismo dinero que existía hace años sigue existiendo ahora, en los años de bonanza. Es más, debería haber más debido al crecimiento económico, al florecimiento, mayor o en menor medida. Es como que durante una serie de años se hubiera engordado una vaca, vamos a decirlo así. Una vaca que permitía que la economía de los ciudadanos medios pues floreciese y se pudiese permitir, bueno, pues una serie de bienes que no tenía o una serie de posesiones a las cuales en otro momento histórico jamás hubiera podido pensar acceder a ellos. Se nos metió a todos en una especie de gran crédito, pensando que esta palabra jamás aparecería. Eran años de bonanza, la Belle Époque económica. Pero hay una cosa muy extraña. Esta crisis que tenemos en estos momentos, hay algo que no cuadra. Y algo muy importante. Veréis. Yo os voy a hacer una reflexión para que intentéis entender el contexto del que estoy hablando. El dinero se está esfumando. Y cuando digo esfumando, quiere decir que está desapareciendo. Veréis, hay bancos, de los cuales he hablado en algún videoprograma, en el que un día
daban un beneficio de 30.000 millones de euros y 48 horas después daban unas pérdidas cercanas a los 30.000 millones. Durante esas 48 horas hubo una auditoría en la cual se sacó a la luz pública, o por lo menos a la luz de las organizaciones que deben gestionar este tipo de cuestiones, esos 30.000 millones, no, esos 60.000 millones de diferencia. Por consiguiente, las cuentas no están bien. No solo no están bien, sino que la pregunta que debemos hacernos no es ni cómo vamos a pagar ese agujero, ni quiénes son los responsables, ni cómo se ha producido o cómo se ha llegado a tal situación, ni quién ha consentido tal situación. La auténtica pregunta es la siguiente. Esta. Perdonad. La auténtica pregunta es la siguiente. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está ese dinero? Ha tenido que ir a parar a algún sitio. Parece que los medios de comunicación nos centran en la idea de quién lo ha producido, cómo hemos podido llegar aquí, cuáles son los tóxicos, los activos, la situación, quién lo va a pagar. Pero la pregunta de ¿dónde está el dinero? ¿Dónde se encuentra esa diferencia contable? Esa es la gran pregunta, que parece que todos eluden. Podemos pensar que es un banco. La situación es bastante general. Ha ocurrido en muchos bancos alrededor del mundo, principalmente en Occidente. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, existe un extraño, por ejemplo, destino a 15.000 millones de libras que se han contabilizado mal. Y se está investigando. O también hay investigaciones en la Reserva Federal de los Estados Unidos sobre el destino de miles y miles y miles de millones de dólares que de manera contable también han desaparecido. Las cuentas, o las cosas, todo no parece estar claro. Y en todas estas cuestiones hay muchos más bancos, en Europa y en Estados Unidos y en el resto del mundo. En todas estas cuestiones la pregunta importante es ¿dónde? ¿Dónde? Hay mucho dinero. Cada vez se está creando una mayor deuda a nivel mundial. La deuda mundial. Y crece constantemente. Es como que alguien se encargase de haber fabricado esta deuda y impedir que sepamos el origen, el destino o el porqué de la misma. Os voy a escribir una cifra que yo creo que va a resultar muy reveladora. Es difícil encontrar un dato reciente al respecto. De todos modos, observar lo que os voy a dibujar. Mirad, es un 6, es un 0. Bien. Esto está en dólares. Esta es la deuda mundial de todos los países. Bueno, en realidad la deuda será más, porque el dato que aquí ofrecemos está obtenido entre datos generados en el 2009 y el 2011. La pregunta es, esos 60 billones con B, 60 millones de millones, ¿están contabilizados de manera correcta? ¿Dónde va ese dinero o sus intereses? Lo abstracto del método económico hace que sea muy difícil seguirle la pista a ciertos niveles. Han creado una complejísima red en la cual el destino final del dinero parece una incógnita. Ese es el auténtico laberinto.
Un laberinto en el cual es imposible encontrar el destino final. Si a eso unimos los diferentes pactos de silencio que existen entre diferentes políticos, gobiernos a nivel mundial, entre diferentes entidades financieras, entre todos aquellos que manejan estos datos, hay un pacto de silencio. Yo no digo, tú no dices, nadie dice, todos contentos. Y los medios de comunicación desvían la atención hacia otra dirección. Cuando hablo de medios de comunicación, me refiero a los grandes medios de comunicación de masas que están en bancarrota y los están sosteniendo precisamente para cuestiones como esta. Hemos dicho que los pactos de silencio, lo abstracto del sistema económico, hace difícil seguir la pista. También a esto, si añadimos la llamada inacción de los grandes medios de comunicación, así como la inacción de los organismos europeos cuando ocurren este tipo de cuestiones, que deberían actuar de oficio. Incluso los organismos legales del Estado, de cualquier Estado, deberían actuar de oficio buscando el origen de todo ese dinero que ha desaparecido de manera contable. En algún sitio tendrá que estar. Vamos a dejar la cuestión de la deuda. Ya tenemos un dato. Alguien está destinando una vastísima cantidad de este dinero a algo. Y creo que ya empezáis a coger la idea de qué estoy hablando. Pero voy a continuar. Veréis. Recientemente me he podido dar cuenta, y cuando digo recientemente me refiero a estos 2 últimos años, cómo ha existido un enorme acopio de oro por los grandes capitales. Sin ir más lejos, bueno, pues George Soros tiene 80 toneladas de oro compradas, adquiridas. Es una enorme cantidad. Pero todos los grandes grupos de inversión invierten en oro, compran oro. En realidad hay poco oro en circulación y el oro está en alza, ha subido, se ha disparado. Por ejemplo, en el Estado español, en los últimos años, hubo un vaciado de las bodegas del Banco de España de todo el oro que tenía. No está todo porque quedan unas cuantas pepitas, pero se vendieron una buena cantidad de toneladas. Ese dinero se convirtió en papel. El Estado lo convirtió en papel y el papel al final dejó de tener valor, con lo cual es como si hubiéramos cogido todas aquellas toneladas de oro y las hubiéramos tirado directamente al contenedor de la basura. Desapareció. ¿Dónde? La gran pregunta, la que os he hecho antes. ¿Dónde? Esto puede que os parezca también absurdo, pero si miráis alrededor de vuestras calles y de vuestra ciudad o de aquellos sitios donde viváis, veréis que hay una enorme proliferación de tiendas en las cuales pone compro oro. Yo sé que en los tiempos de crisis la gente, bueno, pues suelta lastre y aquellas posesiones que tienen valor oro las convierte en metálico para poder sobrevivir, con lo cual este tipo de negocios pueden ser rentables. Pero aparentemente esta proliferación de negocios de compro oro es global, es mundial. En todos los países del mundo ha habido una enorme cantidad, un gran crecimiento de este tipo de empresas, de negocios. Alguien está haciéndose con un montón de toneladas y toneladas de oro. Vamos a seguir. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos hasta el momento? Tenemos un enorme acopio de capital a nivel mundial. Parece que como que existiese un plan al más alto nivel y a las más altas nivel de las más altas esferas económicas y políticas a nivel mundial, con lo cual se están haciendo con más y más capital, más y más oro. Veréis. Podéis pensar que esta teoría de la conspiración es insostenible, ya que todo el mundo o algún político cantaría y lo contaría de que efectivamente hay un acopio de capital a nivel mundial para ejecutar un proyecto a escala global de proporciones vastas, inmensas. El gran proyecto. Pero tened en cuenta lo siguiente. Se ha construido un modelo social en el cual la fragmentación de la información
impide que aquel político, aquella persona que investiga o aquella persona que intenta ahondar sobre este tipo de cuestiones pueda tener una visión global de lo que está sucediendo, porque se ha fragmentado, se ha roto la información en 1000 pedazos y resulta imposible de fusionar. Como sabéis, los políticos nos mienten, siempre lo han hecho. Habéis visto que, por ejemplo, en el Estado español, cuando se hicieron en aquel debate entre el señor Rajoy y Rubalcaba, se hicieron muchas promesas, se hablaron de muchas cosas, la práctica totalidad de todas ellas se han roto y han hecho, pues, o han seguido ese plan que parece ser estructurado y al cual se está llevando a efecto. Los políticos nos mienten, con lo cual nos dan muy poca confianza. Y normalmente hacen exactamente lo contrario. En Estados Unidos colocaron una figura mediática, un hombre de color negro, para bueno, pues intentar de esa manera reavivar la llama de la esperanza y que la gente pensase que ese tipo iba a ser una especie de mesías, como he tenido ocasión de oír. Y hablo del señor Obama. El señor Obama no es un mesías, es otro más del aparato, de la maquinaria, tal vez para este objetivo del que estamos hablando. ¿Y de qué estoy hablando? Pues del gran proyecto. Alguien se está haciendo con este dinero para ejecutar un proyecto de proporciones inmensas. Y os voy a hablar de ese proyecto. Esto suena siniestro. ¿Qué proyecto sería necesario para utilizar tan vastos recursos económicos? Veréis. En meses atrás hemos tenido ocasión de ver muchos vídeos en los cuales se escuchaban extraños zumbidos. Algunos decían que eran como turbinas, eran como el rumor de motores, eran como silbidos. Es más, se han podido grabar y se han escuchado. Es como que tuneladoras de alta tecnología estuviesen en el suelo efectuando una labor de excavación al más alto nivel. También se han oído explosiones, sí, y se han llegado a grabar. Enormes explosiones. Se sabe que se están construyendo enormes silos, grandes silos de semillas, entre otras cosas, y esos financiados por nuestros filántropos, los grandes capitales y los grandes hombres de poder. Inmensos refugios, enormes bóvedas en las cuales hay o entran pequeñas ciudades interconectadas con grandes túneles con los cuales se pueden desplazar a una enorme velocidad. De ese proyecto estoy hablando. Es como que alguien supiese o tuviese la necesidad de ejecutar un plan de esta naturaleza. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Tal vez algo se acaba, se acerca el tiempo final de algo. Ya en otras ocasiones la raza humana ha desaparecido. Si recogéis todos los libros sagrados, la mayoría de ellos hablan de un gran diluvio. Otros hablan de una gran extinción. Observad bien, todos esos libros sagrados hablan de la desaparición de la raza humana en diversos momentos. ¿Es este otro momento? Alguien está ejecutando un enorme plan para salvaguardar parte de la población o de la élite dentro de esos refugios que posiblemente estén construyendo. Podéis pensar que es paranoia, pero lo cierto es que, por ejemplo, hay unas revelaciones de Jesse Ventura, en la cual incluso aparecen fotografías de enormes túneles y grandes bóvedas y búnkers, que dice y alega que se están construyendo para el año 2012. No solo el señor Ventura, Phil Schneider, como ya os comenté en el vídeo de las Olimpiadas del 2012, en el vídeo en el cual hablaba del aeropuerto de Denver, bueno, pues hablaba sobre la existencia de múltiples niveles subterráneos dentro del aeropuerto de Denver, interconectado con otra serie de túneles. Recordemos que el señor Schneider era geólogo y estuvo trabajando también para la ampliación de Área 51, donde se vio implicado en un dramático accidente. Hay más. Por ejemplo, las declaraciones de Bill Deagle. Bill Deagle era un gran amigo de Phil Schneider. Y este hombre, con
confirmó la existencia de esa red de túneles, así como la construcción de trenes magnéticos hipersónicos, supersónicos. Unos trenes que interconectaban estas enormes bóvedas donde vivían poblaciones y se desplazaban a velocidades enormes, inmensas. Hay muchas más declaraciones. Por ejemplo, Richard Sauder, este hombre investigó una serie de sistemas de perforación basado en la fusión que al parecer se había puesto en marcha por parte del gobierno de los Estados Unidos a ciertos niveles. Una especie de supertecnología o supertuneladora de alta velocidad que era capaz de fusionar el terreno convirtiéndolo en, en túneles o en bóvedas perfectamente cimentadas. Hay muchas más declaraciones, no voy a entrar en ellas. Hablan, por ejemplo, o se cuenta, que las instalaciones de Northrop, en Aleppo Valley, en California, se dice o se comenta entre la gente que ha tenido ocasión de conocer aquellas instalaciones, de que tiene 42 niveles subterráneos. Imaginaos un edificio de 42 pisos, pues eso bajo tierra, 42 niveles subterráneos, posiblemente interconectados por enormes túneles. Bien, vamos a ir por partes. Primero, tenemos una crisis mundial para capitalizar el proyecto, este vasto proyecto. Primero, capitalización. En segundo lugar, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos pruebas de una enorme y vasta red de túneles que parece que debido a una serie de pruebas circunstanciales se están produciendo. Y cuando digo pruebas circunstanciales me refiero a los ruidos, las declaraciones, algunos planos incluso que existen, o, no sé, gente que ha tenido ocasión de verla, fotografías también hay. Bueno, tenemos una enorme o vasta red de túneles y de búnkers. Túneles y búnkers. Y en tercer lugar, tenemos un acopio de oro. Hemos hablado de ello. De las toneladas y toneladas de oro que parece que se van a ninguna parte. Mucho oro. Oro. Porque quizás, si este mundo se acaba, ocurre algo, el oro tendrá valor. Pero el papel moneda no tendrá ningún valor. Esto sí, el papel moneda nada. Capitalización del proyecto, túneles, búnkers, según declaraciones, fotografías, testimonios, extraños sonidos, explosiones. Y tercer punto, acopio de oro. ¿Está alguien efectuando un proyecto a escala global para salvaguardar a la humanidad, o parte de la humanidad, o la élite de la humanidad, o a una especie de personajes seleccionados dentro de esta humanidad? ¿Alguien está llevando un proyecto a este nivel? ¿Y está utilizando todas las herramientas a su alcance? Si este programa es bien acogido, vamos a preparar un segundo, en el cual añadiremos nuevas pruebas que parecen apuntalar esta idea. Ya he dicho que es una idea que os llevaría a vuestro límite de ruptura. El gran proyecto, una alternativa con la cual una élite global se podría salvar, una especie de elegidos. Suponemos que algunos a nivel económico y otros debido a su genética. Vamos a utilizar este término. ¿Realidad? ¿Ficción? Como ya he dicho antes, estamos especulando. Son ideas.
que se proponen y que quizás no sean tan desdeñables. Bien, sin más, desde Mundo Desconocido, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto. Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.com. Aquí estamos otra vez con todos vosotros y con la pizarra a nuestras espaldas. A petición popular vamos a seguir hablando del gran proyecto secreto. En el anterior videoprograma os dijimos que parecía que había un montón de dinero que estaba desapareciendo. Nadie sabía su destino. También dijimos en ese videoprograma que alguien se estaba haciendo con un acopio enorme y vasto de los recursos del oro a nivel planetario. Y también os dijimos que ese proyecto estaba destinado a la construcción de enormes bóvedas y redes de túneles bajo tierra. Infraestructuras tal vez para salvar a una élite de algo que se acerca. También os dijimos que esto es especulación. En ningún momento dijimos que era cierto, pero que parecía que había muchas señales que indicaban que la dirección era esta. Bueno, vamos a continuar hablando de este proyecto, de qué es lo que hay detrás, de qué parece que es lo que se avecina y cuáles son los signos. Veréis, uno de los aspectos más importantes de los que no hemos contado es que si realmente existiese un proyecto de esta naturaleza, tendría que tener una coordinación por parte de la más importante oligarquía mundial. Tendrían que saberlo políticos importantes. Tendrían también que saberlo los hombres más poderosos del planeta, los financieros. Importantes empresas técnicas tendrían que estar detrás, a un gran nivel. Industria. La industria también debería saberlo. O los hombres más importantes de la industria. Por supuesto, la nobleza vinculada a la oligarquía y al poder mundial a lo largo de la historia sigue manteniendo su poderío a un gran nivel. La nobleza estaría informada. Estarían informados algunos importantes estamentos militares, los mayores y los más poderosos. Y por su aspecto técnico y por supuesto mediático, debería haber en ese equipo de gente que supiese toda esta información grandes hombres de los más media y científicos, por supuesto. Debería haber un grupo que coordinase todo esto. Hemos dicho que había dinero, que había oro, que había un proyecto y por supuesto necesita coordinación. ¿Sabéis si existe algún grupo en el mundo que a nivel secreto se reúna y que cumpla todos estos requisitos? ¿Conocéis alguno? Yo creo que muchos de vosotros estáis esbozando una sonrisa. Hay un grupo que cumple todos estos requisitos. Un grupo que se reúne anualmente en las distintas partes del mundo y cuyo nombre es el Club Bilderberg. Sí, aquí está. Aquí lo tenéis. Políticos, financieros, industria, nobleza, militares, más media y científicos. Incluso podría ir más lejos. Se reúnen anualmente en secreto, en el más absoluto de los secretos. Nadie sabe qué es lo que tratan. Aquellos hombres y mujeres que asisten no cuentan qué es lo que sucede en el interior de esas paredes donde se produce esas conversaciones. Es el Club Bilderberg. Tal vez este club forme parte del aparato para este gran proyecto. Tal vez aquellos que cuentan que se está produciendo una cosa dentro del Club Bilderberg no sea así, o sea en parte, o se les olvide este gran detalle, o este detalle se mantenga en el más absoluto de los secretos.
Lo cierto es que si un proyecto de esta naturaleza se llevase a cabo, su secretismo debería ser total. Y el número de personas que lo conociesen debería ser muy pequeño. Parte de la oligarquía que se salvaría en esos refugios. Pero vamos a ir más lejos. Hemos encontrado que tenemos coordinación política, dinero, financiación, proyecto. Lo tenemos todo. Incluso aspectos curiosos. Por ejemplo, si yo quisiera hacerme con todo el conocimiento, toda la música, todo el cine, todos los libros, todos los ficheros, todo aquello, si quisiera hacerme con el control digitalizado de toda esta información, ¿qué es lo que haría? Si yo tuviese el poder y tuviese una agencia que se dedicase a capturar este tipo de información, ¿a qué sitio o qué lugar hubiese capturado para hacerme con esta especie de arca de la alianza del conocimiento? Os lo voy a decir. Yo me haría con Megaupload. Ahí estaba todo, o ahí está. Toda la información aglutinada en Megaupload. Cuando el FBI toma Megaupload y se hace con el control de sus enormes y vastas bases de datos, deteniendo a .com sin una sólida capacidad para poder detenerlo, sin unas sólidas pruebas que demuestren que está cometiendo un delito. Su objetivo, el objetivo del FBI, era única y exclusivamente hacerse con el control de Megaupload. Ha pasado el tiempo y mal andará el señor .com para entrar en la cárcel. Pero lo que realmente tendrá difícil el señor .com es de recuperar su viejo Megaupload, donde se albergaba toda esa información, una especie de arca de la alianza que ha sido saqueada también. Otro dato más. ¿Desde cuándo podrían llevar este proyecto en marcha? Mucho tiempo, por supuesto. Entonces, tendrían que estar haciendo prácticas de este tipo de prospecciones y de excavaciones a gran escala desde hace mucho tiempo. Os contaré algo. Os hablaré del proyecto GNOME. El proyecto GNOME se llevó a cabo el 10 de diciembre del año 1967, concretamente en Carlsbad, California. A 1184 metros de profundidad se excavó un túnel. De esta manera. Esta era la zona, la superficie de la zona de Carlsbad. Vamos a dibujar aquí una serie de cuestiones para que os hagáis una pequeña idea de que esa es la superficie. Disculpar por este dibujo tan burdo. Se cavó un enorme agujero a 1184 metros de profundidad y con una longitud de 1116 metros. De esta manera. Un largo túnel. Al final del túnel se instaló un dispositivo con una capacidad de 3 kilotones de potencia. Aquí, en este punto, en lo más profundo de la Tierra, a más de 1 kilómetro de profundidad. Ese dispositivo de 3 kilotones de potencia se hizo estallar, se hizo explotar. Os daré un dato. 3 kilotones equivalen, o son igual, a 3000 toneladas de TNT, trinitrotolueno, una sustancia muy explosiva. 3000 toneladas de trinitrotolueno se hicieron explotar a esta profundidad, evidentemente con un artefacto atómico. Este artefacto, cuando deflagró, produjo una enorme cavidad circular, exactamente así, aquí.
una inmensa cavidad, como podéis ver. Os voy a enseñar un gráfico del proyecto GNOME, donde se ve claramente cómo es. Mirad, aquí se puede ver claramente el túnel vertical, el túnel horizontal y la cavidad inferior, en la parte inferior derecha, la cavidad que produjo. Lo estáis viendo, ¿verdad? Ese fue el proyecto GNOME. Y creó una bóveda en su interior, solo con 3 kilotones, de 170 metros de diámetro. Hay fotografías de la misma. Os pongo una. Esa es la cavidad que produjo el proyecto GNOME, que como ya he dicho detonó el 10 de diciembre de 1961. La foto no permite mantener una perspectiva de su tamaño, pero fue medido y medía 170 metros de diámetro, ni más ni menos la cavidad que produjo. Pudiéramos pensar que fue el único proyecto, que no ha habido más, que aquí lo dejaron y no decidieron continuar con ello. Y sin embargo no fue así. No. Ha habido muchos más. Os hablaré del proyecto Gasbury. El proyecto Gasbury, alegando, y siempre utilizan excusas peregrinas para llevar en marcha estos proyectos, alegando que pretendían estimular, fijaos lo que utilizaron, estimular la extracción del gas natural. El 10 de diciembre del año 1967, un explosivo de 29 kilotones fue explotado o hecho detonar a una profundidad de 1.300 metros. Esto ocurrió en Nuevo México, en una zona llamada San Juan. Imaginaos, 29 kilotones, que es el equivalente a 29.000 toneladas de TNT. Este hecho se produjo. Esto no es una leyenda urbana. Mirad. Esta es la placa conmemorativa que recuerda tal acontecimiento. Aquí la estáis viendo. Es un paisaje, un prado, una zona y un punto en el cual hay una placa. Una pequeña placa. ¿Y qué es lo que pone esa placa? Pues pone lo siguiente. Habla del proyecto Gasbury, de cuándo se produjo y que detrás estuvo, entre otros, el Departamento de Energía de los Estados Unidos. Ahí lo tenéis. Pero vamos a continuar. Las cosas parece que no quedan ahí. Siguieron efectuando experimentos y evidentemente de estas cuestiones salieron a la luz porque de esto fue hace un montón de años. Hubo otro proyecto todavía más audaz. El proyecto Rulison. Este proyecto fue un sistema por el cual, en conjunción con el Departamento de Energía de los Estados Unidos y una empresa petrolífera, decidieron dedicarse a explotar bombas y bombas atómicas en el subsuelo. Llegaron a utilizar bombas. La primera explosión se produjo a 2.560 metros de profundidad. Y se utilizaron en el proyecto Rulison 40 kilotones. 40.000 toneladas de TNT. Como veis, esta gente va a más. La cosa funciona, empiezan con 3.000 toneladas, pasan a 29.000 toneladas y después utilizan 40.000 toneladas TNT. Y la profundidad se volvió mayor, llegando a situar ese artefacto explosivo a 2.560 metros de profundidad, concretamente en Rifle, Colorado. Y esto fue un hecho. De hecho, insisto, hicieron 2 explosiones al año durante un largo periodo, varias veces. Y en alguna de ellas utilizaron o llegaron a utilizar 100 kilotones de potencia. Imaginaos la inmensa bóveda que se produjo en el subsuelo. Evidentemente, al detonar el artefacto, cuando detona el artefacto, si esta es la superficie de la Tierra, cuando detona, o se produce la detonación, lo que hace es que, de alguna manera, se produce una solidificación de este área
de este área y la cimienta automáticamente. Debido a la fusión que genera sobre la propia roca o la superficie que hay en el interior, crea bóvedas, estos proyectos de explosiones, y hace mucho tiempo que llevan en ello. Pues ellos decían que era, pues, también para buscar prospecciones petrolíferas. Utilizaban bombas atómicas y las utilizaron durante mucho tiempo, recordar, año 1977, y llegaron a utilizar 100 kilotones. Si con 3 kilotones hicieron una bóveda de 170 metros, imaginaos que con 100 kilotones la bóveda que llegarían a preparar. Muy perfeccionada después de los experimentos anteriores. Con lo cual nos damos cuenta que efectivamente se han estado haciendo prospecciones muy extrañas desde hace mucho tiempo. La idea desaparece en un momento dado de la historia y ya no se sabe más. Los medios de comunicación a callar. Pero en un momento dado, en el año 1977, sale a la luz un proyecto, medio en serio, medio en bromas, titulado Alternativa 3. Alternativa 3. Un proyecto que fue presentado públicamente, medio en serio, medio en bromas, por una cadena de televisión británica llamada Anglia, en un programa, en una serie de programas científicos. Se llamaba, disculpad, Alternativa 3, no por casualidad. Alternativa 3 hacía referencia a un posible cataclismo en la Tierra por el cual toda la vida del planeta desaparecía. Y había que coger parte de la especie humana y ponerla a salvo. Y la alternativa número 3, había la alternativa número 1, la alternativa número 2 y la número 3. La número 1 era una idea de explotar bombas nucleares en la atmósfera para crear una especie de escudo por el cual saliese, una especie de agujeros por el cual saliesen los gases carbónicos que estaban calentando el planeta, según ellos. La alternativa número 2 hacía referencia a reubicar, fijaos lo que digo, reubicar una parte de la población de la Tierra en profundas bases subterráneas para salvaguardarlas del cataclismo producido. Y la alternativa número 3, de la que hablaba el documental, que dicen que también se llevó a cabo, fue la de ubicar a gente del planeta Tierra en una base marciana, con una tecnología desconocida para entonces. El programa es de ciencia ficción, porque todos los actores, todas las personas que allí salen son actores. Pero al final de ese programa hay una curiosa y extraña filmación, si tenéis ocasión de verlo. Una filmación que no llega a durar un minuto, o un minuto y algo. Y en esa filmación aparecen unas escenas de lo que ellos denominan que es el planeta Marte. Ellos ya sabían que el planeta Marte era rojo. Si que hubieran querido hacer perfectamente esa, o de manera correcta, esa falsificación, hubieran pasado la toma al color rojo con un simple filtro. Y sin embargo, en esa grabación se puede ver como en el planeta Marte los cielos son azules. Es como si no estuviese falsificado, si nos hubiesen entregado parte de la información. La han fragmentado y te entregan un trocito. Es curioso, y recuerdo muy a menudo las declaraciones de Kennedy, sí, en las cuales él decía que lo más pernicioso para un Estado era el secreto, que se estaban llevando a cabo proyectos secretos, con vastos presupuestos, con un montón de recursos humanos, que no escatimaban en el dinero, y que había que parar todo esto, y que la sola idea de pensar en el secreto era repugnante, e incluso hacía referencias a Solón, un antiguo político romano, o griego, no recuerdo bien. Sí, y antes de que el propio Kennedy hablase de esto, que por cierto, este discurso lo dio muy poquito antes de ser asesinado en Dallas, en 1963, antes... El anterior presidente Eisenhower dijo lo mismo. Estuvo hablando de que había que parar cierto tipo de actividades que se estaban llevando a cabo en secreto. Y Kennedy, poco antes de morir, tuvo una reunión secreta
con Eisenhower, el anterior presidente, de la que hay testimonio y hay gente que dijo que salió de aquella reunión muy apesadumbrado. Algo sabían. Sabían que había un poder que se escondía y que se sentaba detrás del trono. Un poder que estaba por encima de ellos incluso. Un poder que estaba por encima de Kennedy y por supuesto está por encima de Obama. Y ese poder no solo en estos momentos sigue vigente, sino que todavía es mucho más poderoso. Y quizás uno de esos proyectos que está llevando a cabo con esos recursos económicos, ese oro, con esa coordinación política y con toda esa estrategia de captura de información, así como todas las pruebas que se llevaron a efecto, ese poder sigue ahí, está entre nosotros. El gran proyecto secreto. Esto es una hipótesis, una teoría, no afirmamos nada. Y sin embargo, quizás empecemos a ver cómo ciertos acontecimientos y ciertas cuestiones parece que tienen un grado de conexión con lo que estoy diciendo. Me habéis enviado algunos de vosotros correos, que ya de paso os diré que los leo todos, aunque muchos de ellos no los respondo porque no tengo tiempo físico. Me habéis enviado correos donde me dais o me hacéis extrañas declaraciones o curiosos acontecimientos que habéis tenido de cerca, cercanos, que más que anecdóticos parecen muy sospechosos, ligados a la idea que os estoy contando. Gente que lo ha vivido dentro del propio Estado español. Sí, cosas muy interesantes me estáis contando. Y os agradezco toda esa información que me enviáis, que la leo y la reviso. Bien, llevamos ya un buen rato hablando de este tema, de este misterioso tema, y creo que ya es momento de dejarlo aquí. Tal vez, si con el tiempo hay pruebas adicionales o nuevas cuestiones que se puedan añadir a esto, deberíamos hablar de ellas. Bien, y dicho lo cual, sin más, agradeceros que estéis ahí. Desde mundodesconocido.com nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.